buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por las sintonías, todas esas estructuras. No estuve aquí el domingo pasado, te dejé solo. No, estuvimos con Laura de la Nuez. Me chismearon, me contaron que tú te pusiste a hablar de mí. Siempre tengo que calentarte un chin. Yo siempre digo, Leila me revienta, yo soy un esclavo, esto es otra vez el siglo XV. Desde que era un niño, ¿verdad? Sí, mi hermanito. Sí, siempre. Yo soy una víctima, señores. Sáqueme de aquí. Ay, Dios mío. Mira, nuestro invitado, yo se lo dije, porque yo lo tuve aquí en conexión el y otro estuvo día, con nosotros el día que tuvimos la transmisión. cobertura, y yo le dije Exacto. que ya él es de la casa, ya él va a tener que tener un segmento fijo aquí en BTV. Nómina, Yatzel Román. Nómina, oye, abogado, y como le decía a él, en días pasados politólogo, sí, porque... Aunque yo no uso el título. No, pero para mí sí Y lo además, es. amigo mío, porque estudiamos Sí, sí, juntos. O sea, que estudiamos también hay Yo mucho le di cariño por clase, medio. pero no porque No, soy los dos, vieja. o sea, teníamos Constitucional 1 en el año 2008, en medio de la campaña Qué presidencial profesora americana. que fuñía, Sí, ¿eh? sí. La profesora más joven que él ha tenido. No, ella era que chula, quede era chula. claro que yo era la más Sí. joven que él tuvo. Ahí no te voy a calentar. Bueno, bueno. Hola, Yatzel, bienvenido. ¿Qué tal? Y efectivamente, para mí ha sido un honor en todo momento compartir. El 6 de octubre, que fue un día histórico, nos pasamos esta Sí. noche aquí viendo cómo iban cambiando los datos, cómo recibimos algunas sorpresas, cómo algunas tendencias subían, bajaban, Sí. y luego algunos algoritmos, según decían otros. Pero efectivamente ha sido un inicio de año 2020 muy activo. Generalmente estos primeros días, aún en lugares que no reconocen que este es inicio de año, suele darse cierta tregua, pero eso no es lo que ha pasado en buena parte del mundo. Imposible porque las elecciones están allí, a la vuelta de la esquina, las municipales. Efectivamente, Son va a ser como un... 4.000 cargos. Sí, elecciones municipales por primera vez desde 1968, que fue la última vez que se hicieron elecciones municipales de manera solitaria, solo que en esa ocasión fue para 2 años, ya que en el 70 nuevamente se hicieron elecciones municipales con la presidencial y legislativa. Ya después de ahí en adelante siempre habían sido con algún otro nivel. Y ahora es más complejo porque aunque el arrastre sí se mantiene, que hay cierta confusión con Sí. eso, porque el regidor sí arrastra al alcalde, el vocal sí arrastra al y director, viceversa. pero el voto preferencial sí creo que es la primera Es vez la primera vez con en voto que preferencial. nosotros los electores marcamos la cara del regidor y Es marcamos la cara del vocal en el caso de donde se... Es la primera vez en la historia política dominicana que habrá voto preferencial para los concejales, dígase regidores. En el sistema anterior, uno marcaba únicamente al candidato a alcalde, y entonces había una lista de nombres de manera cerrada, que era la propuesta de concejales, y dependiendo de la votación que lograba cada partido o coalición, entonces tenía derecho a un número. Si te estaban dando un número alto, el partido te estaba regalando una regiduría. Claro, claro. Entiendo, un regalo ahí. Toma eso sin gastar cuarto en campaña. Esa es la verdad. Tú eras número 1, 2 o 3 en Salió un partido seguro. grande o coalición grande, y tú prácticamente podías acostarte hasta que pasaran las elecciones y después Claro. avísame cuando ya yo sea regidor. Sin gastar un chele ni hacer nada. Claro, claro. Y entonces eso también creaba algunas situaciones que distorsionaban el sistema político. Porque, ¿qué sucede? Vamos a decir que Leila y Juan Miguel son ambos candidatos a alcalde. Entonces yo voy en la boleta con Leila como candidato a regidor. Sin embargo, yo entiendo que Leila, al haberme puesto en el número 5, me puso en una posición que yo no salgo. Yo me molesto con Leila y ya yo estoy inscrito como candidato, pero yo estoy apoyando a Juan Miguel, que yo entiendo que va a ser el alcalde. Hago campaña con Juan Miguel, pero yo sigo saliendo en la boleta con Leila. Resulta que, para sorpresa de todos, Leila gana, pero Leila gana con una votación que hasta el número 5 sale. Entonces, aunque yo hice campaña en contra de Leila, que era hacer campaña en contra mía, ahora yo soy regidor y a mí no había quien podía quitármelo, porque no existía un sistema que permitiera remover a los candidatos ya una vez fueran inscritos. Algunos entendían que eso era una renuncia ipso facto, pero eso nunca se llegó a aplicar. Entonces ahora, con el voto preferencial, si me le viro a Leila, por lo menos tengo que hacer que voten por mí, Claro. que también sería indirectamente Votar por Leila. Aunque yo diga que Leila no sirve, pero voten por mí, Exacto. que es indirectamente Tu votar voto por va Leila. para mí. Pero entonces eso es algo que todavía mucha gente no entiende, porque incluso, como dato, el voto preferencial congresual se aplicó por primera vez en el año 2002, luego en el 2006, luego en el 2010, y todavía en el 2016 había mucha gente que no lo comprendía. Sí. Y eso era algo que generaba una confusión notable a la hora no solamente de ejercer el voto, sino a la hora de contar el voto. Y por eso veíamos que en distintos momentos la Junta Central Electoral promovía la eliminación del voto preferencial. Mira, pronto te vamos a molestar de nuevo para hablar de esos temas, incluyendo el método de ON, pero hoy te trajimos
para otra cosa, Sí, ¿verdad? sí. Para que tú no te resistes a hablar de temas No, yo políticos. no me resisto. Sí, es una tentación permanente. No, y el tema electoral, que vuelvo y digo, Claro. es bien confuso. Para él Y- le gusta también. Y no hay sistema perfecto, porque cualquier sistema que tú busques va a tener una seria debilidad Claro. y todos van a tener una seria injusticia. Lamentablemente no hay uno que uno pueda decir, esto es completamente justo. De la hostia. Claro. Sin embargo, hoy, Yatzel, te hemos invitado para hablar de un tema distinto. Tenemos un tema internacional, Claro. que es, en esta semana ha habido muchas tensiones en el plano bilateral entre Irán y Estados Unidos. Sabemos por medio de noticias que hubo un ataque perpetrado por un dron, el MQ-9 Reaper, de origen norteamericano, que procedió en suelo de Irak a disparar un misil para asesinar a un general iraní, Soleimani. Y en este caso, pues tenemos muchas dudas que quisiéramos comentar contigo, especialmente empezando por el hecho de que el ataque de Estados Unidos se produce en Irak. Entonces, lo que sabemos es que Estados Unidos se encuentra ocupando Irak del año 2003, luego de el ataque del 9/11 del 2001 con las Torres Gemelas y con el intento también de derrocar a Saddam Hussein. Tenemos la presencia norteamericana del año 2003 hasta el día de hoy. Sin embargo, no sabemos qué Soleimani se encontraba haciendo en Irak en ese momento. Tampoco he visto declaraciones oficiales. Quiero saber en qué circunstancias que se produce ese ataque de Estados Unidos hacia ese general iraní. Sí, bueno, lo primero para aclarar y complementar lo que acabas de resaltar, y es que Estados Unidos se encuentra desde el año 2003 en Irak y que tiene autorización en estos momentos para Correcto. seguir en Irak, aunque eso ya... Del puede- 2014 tiene un acuerdo Sí, sí, intergubernamental. que se ha ido renovando en distintos momentos, con distintos Con gobiernos. otras fuerzas de coalición, si no me equivoco. Sí, con otras ¿verdad? fuerzas Sí. de coalición, que incluso la base que fue atacada Bagdad. en los últimos días, la base americana, que fue la que llevó a muchos a decir que ya Irán estaba respondiendo Que de, ya ma- esa de era la manera respuesta. de manera directa, pero esa era una base de la coalición. Es decir, ahí la mayoría de quienes estaban no eran americanos. Y No. es lo que lleva también a ciertos análisis de que a Irán no le interesaba generar muertes de ciudadanos americanos porque sabía lo que eso podía conllevar. Ahora bien, ¿por qué se encontraba el Soleimani. comandante Soleimani en Irak? Que para marcar la diferencia también, Irán tiene sus fuerzas militares, que son las fuerzas revolucionarias, recordando que el gobierno actual se refiere a sí mismo como revolucionario, que fue la Revolución Islámica y que es la República Islámica de Irán, pero están también otros grupos paramilitares, pero con rango de reconocimiento desde el Estado, y esto era lo que dirigía el comandante Soleimani, que son las fuerzas Quds. Sí. Y él se encontraba en Irak porque de hecho estas fuerzas tienen muchísima influencia en territorio iraquí, comenzando con el hecho de que el grupo terrorista, que es la milicia Kataib Hezbollah, que eran quienes estaban llevando a cabo el asedio contra la embajada americana en Bagdad, son subsidiarios del régimen iraní. De hecho, como complemento, el domingo pasado estuvimos viendo declaraciones del secretario general de Hezbollah en el Líbano. Hezbollah, como saben, se divide en partido político y grupo paramilitar, pero el secretario general tiene influencia sobre las dos. Y el señor Hassan Nasrallah, reconocía que Irán había sido quien desde el año 2000 estaba financiando las operaciones militares contra Israel de Hezbollah. Es decir, una cosa es lo que reconoce Irán, una cosa es lo que ellos hablan hacia afuera, pero el gasto que dedica esa República Islámica a movimientos expansionistas de la fe chiita es bastante, al punto de que las protestas que se llevan a cabo en Irán y que venían desde el año pasado por temas económicos, un país que tiene 40% de inflación, que tiene 20% de desempleo y 300% de devaluación, escuchábamos mucha gente que decía, sin dinero ni gasolina, que se joda Palestina. Era lo que repetían, porque entendían que un país en una crisis económica como esa dedica muchísimo dinero a lo que son estos conflictos externos. Entonces, Soleimani se encontraba en Irak precisamente en reuniones con Kataib Hezbollah, que es un grupo subsidiario, no es un grupo aliado, es un grupo subsidiario de Irán, y a través de lo que era la participación de Soleimani, que también había tenido una presencia incluso desde la propia guerra del año 2003, que ahora mismo estamos en lo que es la postguerra, pero que sigue siendo todo relacionado con esa invasión del año 2003, y también en Siria, donde tienen una influencia notable, siendo el principal grupo de soporte económico para Bashar al-Assad,
que si bien él no es chiita per se, es partidario de alianzas con los grupos chiitas. Entonces, tú mencionaste la fuerza Quds, que era la que dirigía Soleimani. Sí. Estados Unidos le atribuye alrededor de 603 muertes a ese grupo. Específicamente de americanos, o sea, no es que le atribuye solamente las 603 muertes. No, son 600 norteamericanos. Norteamericanos. Sí, porque hay otras muertes. Sí, se habla de miles entre lo que serían ciudadanos del Medio Oriente, tanto chiitas como sunitas. Sí. Por eso vimos que precisamente cuando se anuncia a la 1 de la mañana, hora de Irak, que fue dado de baja Soleimani, ya a las 4 de la mañana. Dado de baja. Para usar el término militar. El término militar, pero para uno es como extraño, ¿verdad? El término militar. Sí. Pero ya a las 4 de la mañana habían grupos iraquíes celebrando en las calles diciendo que él había sido el responsable de la supresión de manifestaciones que se venían dando en Irak de manera muy violenta, porque hay que ponerlo todo en el contexto. A veces hay noticias que reciben mayor atención que otras porque definitivamente son más impactantes, pero nada pasa necesariamente de la noche a la mañana. Hay que ver lo que venía aconteciendo y ya incluso el gobierno de Irak había renunciado hace unos meses por las fuertes protestas. Sin embargo, al ser un sistema parlamentario, lo que se queda es lo que llaman un gobierno en funciones. Sigue el mismo primer ministro, pero ya habiendo renunciado, se supone que debe haber un reemplazo. Mira, la última vez que tú y yo hablamos, lo del avión, se especulaba, pero no se había confirmado. Sí, ya está completamente confirmado. Pero ya lo reconocieron ellos. Ellos lo reconocieron, está confirmado. Me acordé de ti cuando vi eso, porque recordé que en la última entrevista tú me habías dicho que en este tipo de escenarios se produce una respuesta formal y una informal que puede tardar más tiempo. Y pensé como que quizás esa era, o intentó ser, en caso de que haya habido un error en el objetivo, la respuesta informal. Pero no lo ligo de esa manera. No, ¿de qué va eso? Todo parece indicar que Irán confundió el vuelo comercial con una especie de ataque que venía de Occidente. Ahora bien, eso nos lleva a reconocer algo y condenar algo. La incompetencia legendaria de ese régimen para permitir tráfico aéreo comercial en ese día cualquiera, porque no estamos hablando de que estaba lloviendo fuerte, no estábamos hablando de que estaba nevando, no estábamos hablando de que había ventarrones, estábamos hablando de que existían tensiones de guerra horas antes. Entonces, permitir el tráfico aéreo comercial fue incompetencia mortal. O sea, su tecnología no es de punta, entonces. Bueno, también hay que tomar en cuenta que si bien ellos hablan muy duro, si bien ellos tienen una retórica muy fuerte, no tienen toda esa disposición como uno vería en Occidente. Ahora, ¿por qué descarto que haya sido algo intencional? Lo primero es que lo reconocieron. Sí. Cuando es algo no intencional, ellos van a buscar la manera de esconderlo. Inicialmente querían prácticamente hacerlo. Miren cómo estaban hablando, cómo se negaban a entregar la caja negra, entre otras cosas. Pero también porque esto les afecta más allá del tema con Estados Unidos. Y es que cuando Donald Trump decide salir del acuerdo nuclear, que quiero poner un poco de énfasis en esto para la audiencia. Cuando ustedes escuchen a alguien hablando de que era el tratado de paz de Estados Unidos en Irán, descarten a esa persona porque está hablando disparates, porque ni era un acuerdo ni era de paz. O sea, ni era un tratado ni era de paz. Era un acuerdo nuclear mediante el cual Estados Unidos le permitía a Irán explorar ciertas posibilidades de armas nucleares, pero bajo la supervisión internacional, y le levantaba sanciones. Pero no era un tratado de paz. Eso no es lo mismo. Los tratados tienen impacto jurídico, mediante el cual uno no puede salirse solamente diciendo ya, me salí. Pero entonces... pero muchos medios lo reseñaban como un logro de la administración de Obama, y los que critican la administración de Trump dicen, bueno, pero esto es un retroceso en los logros de la administración pasada. Efectivamente, en la campaña Donald Trump dijo de manera frecuente que él, con toda su experiencia negociando acuerdos, no hubiese jamás pactado lo que hizo Barack Obama con John Kerry a la cabeza como secretario de Estado con Irán, que es un régimen patrocinador de terrorismo, que es un régimen reincidente en crímenes internacionales. Pero ¿por qué mencionaba ese acuerdo? Porque principalmente países europeos habían criticado la salida de Estados Unidos del acuerdo, pero ahora
en esta semana estuvimos viendo a varios países de Europa hablando de restablecer sanciones contra Irán, porque ya con todo este tema El avión, eso del tuvo un avión, impacto. ya es muy cuesta arriba ellos sencillamente dejar que eso pase Claro. sin sanción. Y eso va a afectar de manera mucho más directa al régimen por el hecho de que, vuelvo y resalto, hay protestas de índole económico y con más sanciones hay más desaceleración económica, hay más pobreza, hay más inflación y va a haber más gente que entenderá que el ayatollah lo que representa es un obstáculo para su propio bienestar personal, familiar y nacional. Hay una cosa que no queda clara y es, de acuerdo al gobierno norteamericano, Soleimani está preparando un ataque a mayor escala antes de que se produjera el ataque de Estados Unidos para asesinarlo. Sin embargo, en ninguna de las declaraciones de prensa no hay un solo detalle revelado sobre ese supuesto gran ataque que se estaba orquestando. ¿Por qué hay tanto secretismo con eso? Sí, bueno, volviendo a marcar lo que es el contexto del momento, recordemos que todo esto fue en respuesta al asedio contra la embajada americana en Bagdad y que esto fue llevado a cabo por grupos proclives a Kataib Hezbollah, que era financiado, coordinado y dirigido por Soleimani. Entonces, tras lo que había sido este asedio, llegaron ciertas informaciones que apuntaban a que iban a seguir habiendo, vamos a decir, atentados. No sabemos cuál sería la intensidad de cada uno, pero que habría otros atentados contra embajadas americanas y que esto tendremos que también casarlo con lo que fue Benghazi en el año 2011, cuando murió el embajador americano en Libia. Entonces Estados Unidos respondió de esa manera, pero todavía no tenemos de manera 100% clarificada lo que sería la información que apuntaba que eso era inminente, que es lo que están hablando en Estados Unidos algunos sectores diciendo que era algo inminente. Ahora bien, hay que marcar la diferencia. La amenaza de Soleimani, que era inminente. Sí, que dicen que era una amenaza inminente contra otras embajadas americanas en la Bueno, sería región. la justificación legal para tomar la decisión. Más o menos. Ahí Más o menos. Es lo que iba a preguntar, porque de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, las figuras de la legítima defensa, que están en el artículo Sí. 51, Que fue- realmente la redacción literal no alcanza las amenazas o riesgos inminentes, ni tampoco los ataques de carácter disuasivo. Realmente la legítima defensa se produce con posterioridad a una agresión vigente, No es que ya se ha preventivo. materializado. Por tanto, la justificación que han dado Estados Unidos en base a la Carta de las Naciones Unidas, básicamente extendiendo el alcance de la legítima defensa, pues un poquito debatible. Algunos especialistas de Derecho Internacional Público dicen que no es válida la justificación, otros dicen, bueno, es que la interpretación depende un poco. Sí, la interpretación varía. Ahora bien, solamente como dato, Irán se está amparando en el artículo 51 para lo que ellos consideraron su respuesta proporcional a la dada de baja de Soleimani. Ahora bien, en Estados Unidos también hay que verlo más allá de un tema internacional como un tema interno. ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos no reconoce la autoridad de la mayoría de estas cortes internacionales, entonces principalmente es un tema para ellos interno. Y, sin embargo, desde lo que ha sido el gobierno de Richard Nixon, la mayoría de los presidentes, por no decir la totalidad, han utilizado lo que es su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo este tipo de ataques. Incluyendo los demócratas. Sí, efectivamente, Sí, porque, no es un tema de sí, porque republicano-demócrata, estaba Bill Clinton, estaba Barack Obama, estaba Jimmy Carter, incluso durante el gobierno de Bill Clinton, que fue mayormente su incursión en el tema de Yugoslavia, veíamos al entonces senador e influyente integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Joe Biden. Promoviendo que se ampliaran las prerrogativas del presidente de Estados Unidos en ese sentido. Y lo que quería decir es que las distintas composiciones de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos han coincidido en que este uso de sus prerrogativas no es justiciable. No es justiciable quiere decir que no es algo mediante lo cual ellos puedan enjuiciar a un presidente o expresidente de Estados Unidos. Aunque al día de hoy hay un grupo demócrata, no todos, Sí. pero hay un grupo de los legisladores demócratas que condenan a Donald Trump por la decisión. Pero que quieren... Encabezado por la Pelosi. Para mí eso tiene un tema más político-electoral. Pero no bien, sé. ellos lo que quieren es modificar las leyes y que eso, Sí. para ponerlo también en contexto, no viene solamente bajo Donald Trump.
fue un gran debate durante la presidencia de George Bush, porque muchos decían, no necesariamente atacándolo a él de manera directa, que era un poder demasiado amplio que podía caer en manos peligrosas más adelante. Pero eso ha sido un tema de discusión congresional, y que vimos que entonces en la Cámara Baja ellos aprobaron, los demócratas que tienen mayoría, una resolución condenando esta acción de Trump y también pidiendo que sea modificada esta prerrogativa, y que algunos líderes republicanos dijeron que esa resolución tiene el mismo valor que una resolución de Año Nuevo. Qué bien. Yatzel, Oye, tenemos... sacarle el jugo, que nos quedan 3 minutos. Sí, tenemos en camino unas imágenes del dron, me parece. Algunas personas critican que este ataque tiene un peligro muy especial. Aquí están las imágenes, el MQ Reaper. Y es que abre una nueva ventana, y es la posibilidad de emplear tecnología de punta para hacer ataques distintos a los tradicionales, ataques dirigidos a objetivos estratégicos con una mínima de baja, en este caso con un dron que puede hacer un ataque a larga distancia para eliminar a un solo objetivo, como en el caso de un líder político, como en el caso de un funcionario. Y el hecho de que Estados Unidos haya dado un primer paso en emplear ese mecanismo tan efectivo, pues dice, bueno, si ellos lo hacen, eso puede también servir como una invitación para que otros países, y también quizás células terroristas, depende de un presupuesto evidentemente, puedan emplear ese ataque. ¿Es una preocupación válida, Yatzel? Sí, es una preocupación que no comienza ahora. Fue una de las principales preocupaciones durante el gobierno de Barack Obama, que fue quien le dio mayor uso a los drones. Eso comenzó en la recta final del segundo mandato de George W. Bush, pero durante el gobierno de Obama, y lo pueden buscar de la audiencia en varias publicaciones a lo largo de lo que fue 2009, 2017, era una de las principales críticas, también por el hecho de que algunos entendían que no era tan preciso el nivel de ataque, porque podían decir que, para ponerlo de esta manera, van a atacar a un terrorista que está en un lugar, pero entonces cuando ya envían ese ataque resulta que hay más gente inocente por ahí, y que la explosión pudiera causar otras muertes no intencionadas. Eso fue parte del miedo, y también estaba el miedo de que precisamente con esa invitación a que otros grupos estatales o paraestatales lo usen, que no tendrían tanto acceso tecnológico, quizá usando tecnología más arcaica, esos definitivamente sí podrían causar otras muertes indeseadas. Entonces eso es parte de lo que es la... colateral, ¿verdad? Sí, mayor daño colateral, y eso es lo que lleva también al debate sobre la escalada. Porque algunos entienden, ok, yo hago esto, pero entonces mi rival hace esto, y seguimos subiendo y subiendo y subiendo, y que entonces eso es lo que lleva al mundo en una situación de mayor peligro. Así que aquí nada es blanco y negro. Aquí Pero no esperamos la Tercera Guerra Mundial no, tampoco. Tercera Guerra Mundial no. Porque tú sabes que las redes están, porque es el problema. Es que genera más likes, hay que reconocerlo. Claro. O sea, el alarmismo Sí. definitivamente es algo que gusta, porque es lo que la gente quiere leer. Claro. La gente es alarmista per se, y disculpe la audiencia, pero lamentablemente, es así. Y las redes ni se diga. Sí, y el Twitter, que a mi hermano le encanta. Sí. No, yo me voy a salir de esa cloaca. Él dice que es una letrina, la letrina de las redes. Bueno, lamentablemente, lo cierto es que... ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, lamentablemente las redes Pan. sociales lo que han servido es para exacerbar ciertos sentimientos. Porque, por ejemplo, comencemos por el narcisismo. Yo escribo algo y hay 30 personas que me dan like todos los días con lo que yo escribo, entonces yo inmediatamente entiendo que soy infalible. Entonces el día que Juan Miguel me diga, mira, yo no estoy tan de acuerdo con eso, yo como ya estoy envalentonado por estos 30 que me dieron like, lo que hago es que reacciono de Viene manera la ráfaga, airada. Bueno, yo realmente quisiera que tuviéramos más tiempo para hablar con Yatzel. Pero él va a volver, te lo Él sabes. va a volver, Claro. sí. Este tema, entiendo que quizá en otra ocasión, en otro programa, no repetimos nunca temas, pero eso se puede repetir. Sí, claro, porque esto Eh, es un tema que va a seguir probablemente Va a seguir teniendo porque, vigencia. primero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha fijado posición, por lo que tenemos Y entendido. que para casarlo un poco con República Dominicana, solamente como cierre, el hecho de que ahora tengamos asiento no permanente Exacto, en el Consejo de Seguridad Claro. obliga a fijar posición Por sobre supuesto. temas que anteriormente no podía sencillamente jugar a la diplomacia, pero ahora Correcto. va a tener que fijar posición que en algún momento afecte a uno o a otro. Y el reemplazo de Soleimani, Esmail Ghani, ya juró que viene venganza por eso, o sea que va a haber una retaliación de acuerdo a su sustitución. Que es la retórica que suele usar el régimen. Sí, es retórica. Incluso ellos a lo interno estaban vendiendo que mataron 80 americanos cuando eso no pasó.
Claro. Este tema hay que volverlo a tocar en otra ocasión, Así cuando es. haya nuevos eventos que se Y hayan también desarrollado. tienen que venir por el tema electoral antes del 16 de febrero. Claro. Claro, para aplicar el método de ON. Claro que sí. Interesante. Gracias, Yatzel, gracias, hermano. Gracias a ustedes. Ustedes mantengan la sintonía porque cuando regresemos vamos a hablar del tema del código del menor a propósito de situaciones que han involucrado menores delinquiendo en el país. Vamos a hablar con Julio César de la Rosa, el presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción, pero que también es un experto en ese tema. Así que nos vamos a la pausa y regresamos con eso aquí en Estructuras.